Dios le bendiga. Oremos. Señor, Padre eterno, Padre bueno, mira a cada persona que escucha este mensaje, Señor. Tú sabes lo que necesita en su corazón. Llévalos, Padre, a confiar más en ti y a vivir guiados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día vamos a estar leyendo capítulo 18 de Mateo, y si le fuéramos a poner un título al capítulo sería: el más grande es el que se hace como un niño. No hay nada que se pueda comparar a las enseñanzas que aprendemos en la palabra de Dios. Qué hermoso que dice el Señor que el más grande es el que se hace como un niño, tan sencillo como un niño. Qué lindo. Eso es lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 18. Hay un breve resumen también, que es: Jesús dice que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño. ¿Cómo son los niños? Humildes, confiados y sencillos. Enseña que debemos perdonar muchas veces y cuidar a los más pequeños. Cuenta la parábola de la oveja perdida y Dios busca a cada uno con amor. Amén. Vamos a estar viendo muchas cosas tan interesantes. Cada capítulo es más interesante y más interesante y más interesante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es interesante, pertinente, hermosa, es un tesoro que debemos atesorar y amar y leerla. Siempre sacar un tiempo para leer y meditar en esta palabra. No es meditar en nada, es meditar y pensar y reflexionar en la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en este capítulo: los discípulos discuten sobre quién será el más importante. Jesús advierte contra la tentación. Vamos a estar leyendo: Jesús advierte contra menospreciar a los demás. Jesús enseña cómo tratar a un creyente que ha pecado. Y número 5, vamos a estar leyendo: Jesús proclama la parábola del deudor que no perdona. Todo eso vamos a estar leyendo en el capítulo 18 de Mateo. Comencemos, ¿sí? Y vamos a estar leyendo la versión nueva versión internacional, ¿ok? De la Biblia del pescador. Leemos el texto y luego los comentarios bíblicos sobre ese texto en particular que hemos leído. Comenzamos. Mateo 18, del 1 al 6. Y dice así, ¿verdad? El título es: los discípulos discuten sobre quién es el más importante en el reino de los cielos. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra
de molino y lo hundiera en lo profundo del mar. Vamos a leer el texto bíblico, los comentarios que explican esta porción bíblica que acabamos de leer. Dice, si comparamos esta historia con el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que Jesús precipitó esta conversación al preguntarles a sus discípulos acerca de qué era lo que habían estado discutiendo. Jesús se valió de un niño para ayudar a sus discípulos egocéntricos a comprender la lección. No debemos ser infantiles como los discípulos que discutían asuntos insignificantes, sino ser como niños, teniendo un corazón humilde y sencillo. ¡Qué hermoso! ¿Hay algún área de su vida en la que se comporta infantilmente? ¿Está usted aprendiendo a ser como un niño? Pregunta que debemos de hacernos, usted y yo. Los discípulos estaban tan preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús que perdieron de vista su propósito divino. No deseaban obtener puestos de servicio, sino posiciones de prestigio. Es fácil perder nuestra perspectiva eterna y competir en la iglesia por puestos de mayor reconocimiento. Sin embargo, es difícil, pero beneficioso identificarnos con quienes son niños, o sea, las personas débiles y dependientes, sin posición social ni influencia. Por naturaleza, los niños confían con facilidad. Debido a que confían en los adultos, son fácilmente llevados a la fe en Cristo. Dios hace responsables a los padres y a otros adultos por la forma en que influyan en estos pequeños. Jesús advirtió que cualquiera que apartare a algún niño de la fe recibirá un castigo severo. Cuánto ama el Señor a los niños y a los débiles y a las personas, ¿verdad?, que no tienen, que son inofensivos, ¿verdad? Jesús se preocupa por ellos, Jesús se preocupa por usted y por mí. Vamos a leer ahora Mateo 18, del 7. Vamos a ver, del 7 al 9. Y esta porción bíblica se titula Jesús advierte sobre la tentación. Vamos a prestar oídos a esto tan importante. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo, porque más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y los comentarios bíblicos sobre esa porción dice así:
Jesús advirtió a los discípulos acerca de dos cosas que pueden causar que otros caigan en pecado: la tentación y el desprecio o el descuido. Como líderes debemos ayudar a los jóvenes y a los nuevos creyentes a evitar cualquier cosa o persona que podría causar que tropiecen en su fe y los incite a pecar. Nunca debemos tomar a la ligera la educación y la protección espiritual de quienes son jóvenes en edad y jóvenes en la fe. Debemos quitar las piedras de tropiezo que nos provocan a pecar. Esto no significa que debemos amputar alguna parte de nuestro cuerpo. Para la iglesia, esto implica remover cualquier persona, programa o enseñanza que impida su crecimiento. Para el individuo, eliminar cualquier relación, práctica o actividad que lo dirija al pecado. Jesús dice que sería mejor ir al cielo con una mano que al infierno con las dos. Por supuesto que el pecado afecta mucho más que nuestras manos, afecta nuestra mente y nuestro corazón. Ahora leemos parábola de la oveja perdida. Parábola de la oveja perdida. Y dice así: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Salió en busca de nosotros y nos encontró y nos halló. A mí me encontró. Cuando me encontró a mí estaba más perdida que nada, que nadie. Cuando Jesús me buscó a mí, amén, una oveja bien perdida. Y quizás usted pueda estar así en el día de hoy, ¿verdad? Y Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo que Jesús me está buscando? Pues si usted está escuchando este mensaje, Jesús le está diciendo a través de este mensaje: yo te ando buscando, yo te amo, yo morí por ti, yo di mi vida por ti, ¿verdad? Y Él te está diciendo: regresa, regresa a casa, hijo mío, hija mía. Vamos a leer los comentarios bíblicos. Dice: así como un pastor se preocupa tanto por una oveja perdida que sale a buscarla por las colinas, Dios se preocupa por cada persona que ha creado. No quiere que ninguno perezca. Si conoce a niños en su vecindario que necesitan conocer a Cristo, guíelos hacia Él con su ejemplo, sus palabras y actos de bondad, ¿verdad? Nosotros debemos guiar a cualquier ser humano a nuestro alrededor, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y con nuestros actos de bondad. Amén.
Leemos ahora: el hermano que peca contra ti. Vamos a ver lo que el Señor dice sobre esto. El hermano que peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatada en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Así que el Señor Jesús está en medio nuestro, ¿verdad? Porque aquí estamos reunidos 2 o más en su nombre, 2 o 3. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, como aquí, ahora, ¿verdad? Allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en medio nuestro. Vamos a leer el texto bíblico que explica este versículo. Dice: estas instrucciones de Jesús nos enseñan cómo tratar con las personas que pecan contra nosotros. Fueron dadas, 1, para los cristianos, no los incrédulos. 2, en referencia a los pecados cometidos contra nosotros, no contra alguien más. 3, para resolver los conflictos en el contexto de la iglesia, no de la sociedad en general. Aquí Jesús no nos está dando una licencia para atacar a cualquier persona que nos hiera o ofenda, ni para que comencemos una campaña destructiva de calumnias o pidamos que se haga un juicio en la iglesia. Estas enseñanzas son para reconciliar a quienes tengan desacuerdos, a fin de que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Muchas veces cuando alguien nos ofende, hacemos lo opuesto de lo que Jesús nos enseña. Reaccionamos con resentimiento u odio, buscamos venganza o participamos en chismes. Sin embargo, primero debemos hablar del asunto con esa persona, por más difícil que sea. Luego debemos perdonarla las veces que sea necesario. Esto generará una posibilidad mucho mejor de que se restaure la relación. Las palabras atéis y desatéis, desatar y atar, se refieren a las decisiones que tome la iglesia en cuanto a los conflictos. Entre los cristianos no debe haber necesidad de una corte de apelación. Idealmente, las decisiones de la iglesia son guiadas por Dios y basadas en el discernimiento de su palabra. Por lo tanto, los creyentes tienen la responsabilidad de llevar sus problemas a la iglesia, y esta a su vez tiene la responsabilidad de valerse de la dirección de Dios para resolver los conflictos. Lidiar con los problemas a la manera de Dios tendrá impacto ahora y para la eternidad. Jesús miraba hacia el futuro, a un nuevo día
en el que estaría presente con sus seguidores por medio de su Espíritu Santo en el cuerpo de creyentes, ¿verdad? La iglesia. Un acuerdo sincero de dos personas en oración es más poderoso que un acuerdo superficial de miles, porque el Espíritu Santo de Cristo está con ellos y con ellas. Dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo orarán de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la de ellos. Cuando oramos, Señor, sea hecha según tu voluntad. Eso es lo que estamos orando, según la voluntad de Dios. No es, Señor, ¿verdad?, como yo quiero resolverlo. Oramos, Señor, sea hecha tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tú quieres, Señor, que resolvamos esta situación? El Señor nos va a mostrar. Por lo tanto, sus peticiones serán concedidas. Amén. Ahora leemos el último versículo, en la última porción bíblica, que se titula Parábola del siervo despiadado. Eso está en Mateo 18 del 21 al 35. Leamos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pero, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esto es una historia, una parábola que Jesús estaba explicando, que tenía que ver con el perdón. Y siguió explicando y hablando aquí Jesús. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Te perdoné los miles y los miles que me debías a mí de monedas de oro porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a ti y a mí,
a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué palabra hermosa y poderosa. Y dice así: los rabinos enseñaban que las personas debían perdonar a quienes las ofendieran, pero solo 3 veces. Pedro, procurando ser especialmente generoso, le preguntó a Jesús si 7, el número perfecto, eran suficientes veces para perdonar a alguien. Y Jesús le contestó que debía hacerlo 70 veces 7, dando a entender que ni siquiera debemos llevar cuenta de las veces que perdonamos a alguien. Siempre debemos perdonar a quienes se arrepientan sinceramente, no importa cuántas veces pidan perdón. Y eso es fácil. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para pedir perdón. Porque a mí me ha pasado. He tenido que pedir perdón a personas que yo humanamente entiendo que esa persona ha sido la que me ha fallado a mí. Y yo he tenido que pedir perdón porque he sentido que Dios me ha dicho eso en mi ser, en mi espíritu. Y ve y pide perdón. Y he ido a pedir perdón. A veces es bien recibido, otras veces no es bien recibido. Pero lo más importante es que usted está obedeciendo al Señor. Eso es lo más importante. No lo que la otra persona diga o cómo actúe o cómo lo reciba. Usted procure obedecer al Señor y le deja todo lo demás, las consecuencias, al Señor. Él se encargará. En los tiempos bíblicos, serias consecuencias esperaban a quienes no pagaban sus deudas. El prestamista podía forzar al deudor y a su familia a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. El deudor también podía ser encarcelado o los miembros de su familia podían ser vendidos como esclavos para ayudar a pagar la deuda. Se esperaba que el deudor, mientras estuviera preso, vendiera sus propiedades o que sus familiares pagaran la deuda. Si no, podría permanecer en prisión el resto de su vida. Debido a que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debemos negarle el perdón a nadie. Ser conscientes de cuánto nos ha perdonado Cristo debe generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. Cuando no perdonamos a otros, nos ponemos por encima de la ley de amor, es por encima de la ley de amor que Cristo enseña. Vamos a reflexionar en el siguiente mensaje y luego las preguntas reflexivas. Dios valora a los humildes y pequeños. Él nunca se olvida de nadie y siempre está listo para perdonar. Y si nosotros nos parecemos a Dios y a Jesús, debemos estar listos para perdonar también con la ayuda de Él. Con la ayuda de Él lo podemos lograr. Miren las siguientes preguntas que vamos a estar reflexionando usted y yo. ¿Qué significa ser como un niño? ¿Qué significa ser como un niño para entrar al reino de los cielos? ¿Qué te enseña la parábola de la oveja perdida sobre el amor de Dios? ¿Cómo debes confrontar a un hermano que peca según las instrucciones de Jesús? ¿Por qué es tan importante perdonar de corazón? ¿Qué advertencia da Jesús sobre no perdonar en la parábola del siervo malvado? Gracias
por tu tiempo aquí con nosotros y conmigo leyendo la palabra de Dios. Cada día vamos a enamorarnos de la palabra de Dios y buscar su rostro y su dirección en la palabra de Él. Amén. Si usted ha sido bendecido por este mensaje y puede suscribirse al canal, y si lo puedes compartir con alguien que necesita escuchar del amor de Dios, amén, que así puedas hacerlo en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Dios, Señor, que lo que hemos compartido hoy sea semilla de vida en cada corazón. Que cada persona conectada salga de aquí más fuerte en el nombre de Jesús, más firme y más confiado en ti. Amado Dios, sana las heridas de nuestro pueblo. Protege nuestras escuelas, bendice nuestras iglesias, levanta un avivamiento en cada corazón, Señor. Derrama tu bendición sobre Puerto Rico. Guarda a los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Levanta líderes que busquen tu voluntad y tu justicia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Dios le bendiga.